Vamos a seguir con el siguiente segmento, segundo segmento y bueno, creo que es un tópico bastante relevante el día de hoy Ya. y hay hasta entre los mismos cristianos hay debate, desacuerdos. Podemos ver a nuestros grandes eruditos de la iglesia, teólogos, de cómo debaten este tema en cuanto a la justicia social. Y al principio de este segmento en la ronda de relámpago, como tú le llamas, Mateo, este, tú definiste lo que es la justicia Ajá. y lo pusiste de una perspectiva bíblica, Ujú. pero también lo que la palabra significa ya secularmente. Sí. Entonces ahora, bueno, no es que sea un nuevo término, pero más en estos tiempos con todo lo que ha pasado durante estos últimos meses en cuanto a las matanzas de cierta raza Ujú. y como vemos en la noticia, se ha surgido este movimiento que lucha en contra, que está luchando a favor Ujú. de la justicia social. Y en esto también va vinculado lo que es el racismo. Sí. Son dos cosas que van juntas, la justicia social y el racismo. Entonces, mi primera pregunta para ti, Mateo, es, ¿qué es justicia social? Bueno, justicia social eh, prácticamente es un valor que promueve el respeto, la igualdad de los derechos y podemos decir las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Y suena bien, ¿verdad? Suena bien Sí, sí. esto porque ¿quién no quiere que se le vea igual, igual a su prójimo? O sea, que no haya eh, cosas que puedan afectarlo por ser quizás moreno o blanco o qué sé yo. Y claro, todos deseamos justicia social en ese aspecto, ¿no? Que nos miren bien y que nos traten bien. Pero lastimosamente, esto de la justicia social hoy en día no se aborda o no se trata de esta manera, así simplemente de que nos respeten nuestros valores y nuestros derechos. Va mucho más allá. Ahora, me trae a la mente nuevamente los versículos que leíste ya rato de Proverbios, que ahí está explicando el corazón del hombre, cada ser humano. Entonces, volvemos acá. Entonces, si yo quiero que ser respetado por mis pensamientos, por lo que yo creo, pero si mi corazón se está inclinando a la maldad, entonces ¿dónde queda la justicia social? Porque yo creo que ese es el problema que estamos viendo hoy, que esas ideas, que yo quiero que me respeten porque yo soy esto y esto y a mí nadie me va a cambiar, eso es un gran peligro. No, y sí, tienes razón y en cuanto a eso y luego lo importante es el término que le han agregado, justicia Ya, yeah, social. ya, yeah, So, prácticamente puede definir muchas cosas. ya. Yeah. No hay una definición concreta, podemos decir, en un sentido. Uh-huh. So, quiere decir que, digamos, en el año de los 60, 70, hubo un concepto de justicia social, Sí. pero es totalmente diferente a lo que hoy nosotros llamamos justicia social o lo que la sociedad le llama justicia social. Y puede hacer que en 20 años o 100 años más adelante, este, nuevamente se redefina lo que es justicia social. Uh-huh. Entonces, Mateo, quiero seguir con la siguiente pregunta, porque como dije al principio, la justicia social, hoy, es un debate, un tópico que todos están hablando, incluso líderes de las iglesias, hermanos en Cristo, y vemos aún en los hermanos en Cristo desacuerdo sobre lo que es la justicia social. Uh-huh. So, mi segunda pregunta en esta categoría, este punto que estamos hablando, ¿por qué la justicia social es una amenaza para la iglesia? Uh.
Ah, ¿Dónde empezamos? Ah, porque, ok, como dijimos, así, como dice en inglés, on the surface, así encima, parece algo bueno justicia social. Ujú. Pero como estabas mencionando tú, hemos visto los años 60, los 70, estamos hablando de igualdad en el voto, que hombres y mujeres pudieran votar iguales, que el voto de la mujer fuera igualito al del hombre, no fuera mitad voto, un cuarto, un tercio, no. Eh, y vemos los afroamericanos o los negros pidiendo derechos civiles, derechos humanos. Luego en los 70 vemos, 60, 70 vemos los hippies y vemos una revolución tremenda también y que demandaban justicia, estaba la guerra en Vietnam, un montón de cosas que estaban pasando y había se clamaban por justicia social, pero ahora, ahora vengamos a estos tiempos, la justicia social abarca tanto ahora que es un peligro para la iglesia, es una amenaza. ¿Por qué? Porque para obtener esa justicia se viola la palabra del Señor. Si una persona quiere obtener su justicia social y que se le trate justo, van a hacer, y lo estamos viendo, van a tratar de hacer todo lo que ellos puedan para obtenerlo, y eso incluye hasta matar a otra persona, herir a otra persona, y por lo cual ya en el contexto ya bíblico, eclesiástico, estamos viendo que ya viola lo que es la palabra del Señor. Entonces el enfoque ya no viene a ser Dios y su iglesia, sino que el enfoque tiene que ver más con el individuo, con el yo, o sea, yo, esto es lo que yo quiero, yo demando esto. Entonces ya no se trata de un enfoque para darle la gloria a Dios como iglesia, y ese es el peligro, que si esto entra en la iglesia o se deja entrar estas ideologías, puede destruir a la iglesia. Recordemos que según vemos en Efesios capítulo 1, que la iglesia ha sido llamada, el propósito de la iglesia es darle gloria a Dios y es para la gloria de Dios. Sí. Gente que ha sido escogida y nunca nosotros podemos olvidar eso. Sí, somos llamados para cuidar de las viudas, de los huérfanos, de cualquier persona necesitada, de cualquier persona que necesita algo que le pueda ayudar. Sí, somos llamados para eso, pero no podemos olvidar también lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Ahora, si esto de justicia social, esto abarca la homosexualidad, LGBTQ+, y todo eso, no sé qué más letras le han agregado. Esto de justicia social abarca el aborto, sí, sí. El feminismo, todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos apoyar estas cosas? Como dije hace ratito, si para estas personas obtener su justicia que ellos quieren, entonces debemos de violar nosotros lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara, que la homosexualidad es pecado, el aborto es pecado, movimiento feminista es pecado. Entonces, sí, es una amenaza para la iglesia, 100%. No, y sí, es una amenaza porque estamos hablando de una justicia distorsionada por el hombre. Yeah. Una justicia, como dijiste, no glorifica a Dios, no le da gloria a Dios. No. Incluso lo que le da la gloria es al hombre, Yeah. a nuestro ego. Yeah. Y vaya, lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que dejan de darle la honra a Dios por honrarse a ellos mismos, a la persona. En vez de honrar al Creador, están honrando a la criatura. Exactamente. No, y es algo que tenemos que tener en mente y meditar en este término justicia social y tener mucho cuidado de que esto no se vaya a infiltrar en las iglesias sanas, para que de esa manera no se distorsione prácticamente no se distorsione en el cual nosotros hemos sido llamados para hacer luz en las tinieblas. Y hablando de, como dije al principio, la justicia social va básicamente vinculada con lo que es el racismo. Uh-huh. Y un tema bastante bien complicado, muchos debates, hasta a veces salen personas bien enojadas, sí, porque no pueden coexistir en cuanto a lo que es el racismo. uh-huh.
Y me gusta en la declaración de fe sobre la justicia social y el evangelio, en el artículo 2 se habla sobre la Imago Dei. Ajá. Y James White, me gusta de la manera como James White afirmó este punto. Y él dijo que Dios creó a cada persona por igual a su propia imagen, la Imago Dei. Mm. Somos hechos hechos semejanza e imagen de Dios. Y todas las personas tienen un valor y una dignidad ante Dios y merecen honor, Sí. respeto y protección. Y creo que cada uno de nosotros afirmamos todas esas cosas. Sí. Todos merecemos honor, respeto y protección. Y todos han sido creados por Dios y para Dios. Ujú. Y nuestra convicción, nosotros afirmamos nuestra convicción cristiana de que todos los hombres y mujeres juntos comparten la Imago Dei. En otras palabras, todos somos iguales ante Dios. Y la Biblia dice que hay un solo sacrificio, que Cristo murió por los hombres de todas las tribus, Ujú. lenguas, personas Yeah. y naciones. Y esta es una evidencia sólida de la igualdad de hombres y mujeres ante Dios. Sí. Entonces mi pregunta para ti, Mateo, si todos los seres humanos fueron creados a la semejanza e imagen de Dios, el Imago Dei, entonces, ¿por qué existe el racismo? Bueno, la respuesta más práctica que te puedo dar es por la caída del hombre. Esa es la respuesta más práctica que podemos dar. Obviamente eso implica muchas cosas. Porque si tenemos la imago Dei, o sea, somos imagen de Dios, eso sí representa dignidad, representa inteligencia, representa muchas cosas. Por causa de la caída sucedieron muchas cosas y lo vemos en el capítulo 3, cómo Jehová Dios obró, porque había dado sus leyes, fueron violadas y ahora por esa violación esto tiene que suceder. Ahora volvemos al tema de la justicia de Dios demandaba que sucediera algo por esa violación, pero ahora vemos entonces ya que por causa de la caída, entonces podemos decir que por causa de la caída existe racismo. Si me estaba acordando aquí del capítulo 4 de Génesis, está Caín y Abel. Podemos decir que eran de la misma raza, ¿verdad? Obviamente no había más raza, solo ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Caín se sintió superior a Abel y él tenía razones por qué hacerlo, no son justificadas esas razones, pero se sintió superior a Abel y lo sintió quizás como una amenaza, por lo cual lo mató. Entonces, y todo esto, el pecado ha ido evolucionando, ya todos sabemos cómo ha sido todo eso. Entonces, si vemos algo, que si existe racismo es por el pecado y va a ser algo que quizás después que nosotros moramos, o si es que Dios no ha venido, se va a estar batallando esto. Lastimosamente se va a estar batallando esto. Quizás nunca se va a alcanzar a tener sentimientos más calmados en cuanto a las otras razas, más justificables quizás, pero va a ser algo que vamos a ir batallando, pero algo que sí tenemos, hay una esperanza tremenda, porque cuando vemos la historia de la samaritana con Jesús dice la Biblia claramente que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ahí se encontró con la samaritana. Él le pidió de beber y la samaritana dice, bueno, no, si los samaritanos, ¿cómo tú siendo judío? Imagínate ahí, ya ahí con eso ya estaba tirando the race card, como dicen en inglés, ya estaba tratándolo como racista. O sea, ella estaba actuando como una racista en cuanto a Jesús, porque dice, ¿cómo tú siendo judío? En vez de decir, bueno, ¿cómo tú me vas a pedir a mí? No, ¿cómo tú siendo judío? Se identificó por su raza, la raza de Jesús. Exactamente. Pero lo más lindo que vemos aquí, y esto vuelve a la imago Dei, que Jesús vio en ella, que era de otra raza, que no se llevaban entre sí, vio la imago Dei. O sea, vio la imagen de Dios en ella. Estaba distorsionada, claro, por el pecado, pero Dios vino ahí al momento exacto, al momento correcto,
y le predicó el evangelio. Y esa es la esperanza para el racismo de hoy en día. Y fíjate que algo que estaba, porque los otros días estamos hablando de esto también. Y se me vino a la mente lo que está en Hechos capítulo 2. Hay un pasaje muy famoso dentro de las iglesias latinoamericanas, ¿verdad? Pero cuando se habla ahí de que cuando descendió el Espíritu Santo, hay unas cosas que nosotros sobrepasamos, que no nos detenemos y analizamos. Y dice que ellos hablaban en otras lenguas. Y esas lenguas que estaban hablando eran literalmente lenguajes aquí de la tierra. Sí, sí. Y dice que habían diferentes nacionalidades y que... Lengua gentil. Entonces ellos mismos podían entender, vaya. Y bueno, ya que lo toqué, veamos un poquito más claro lo que está ahí, y nomás simplemente para que veamos las diferentes lenguas que se estaban hablando. Se estaba viendo, escucharon ellos que estaban hablando en lenguas y dijeron, bueno, ¿y esto qué les pasa? Y nosotros podemos entender lo que ellos están hablando. Y decía que estaban ellos atónitos, maravillados, y decían, mira, no son galileos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaba hablando de nacionalidades, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá del Cirene. O sea, esto estaba abarcando todo el mundo que ellos conocían prácticamente. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. O sea, que esto es lo maravilloso, que el evangelio une a todas las razas. Amén. Y yo creo que por eso nosotros como cristianos actuamos diferentes en cuanto al mundo, el mundo que no tiene a Cristo y se fija mucho en la raza, aunque nosotros hemos sido culpables de quizás ver a otra raza y decir, ¿y este qué? Otra nacionalidad y decir, ¿y este qué? Pero al final del día, el racismo existe por el pecado, por la caída, pero tenemos una esperanza en Cristo, porque Él murió por todos nosotros. Y por lo cual, entonces vemos el apóstol Pablo, que es lo que dice en Gálatas, porque ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Exactamente. Yep. Entonces quiere decir que nadie está exento a este pecado del racismo. Nadie. Y todo se atribuye por el pecado que entró en el hombre allá en el huerto del Edén. Yep. Ahí surgió todo esto. Y podemos decir que muchos de nosotros, aunque no lo queramos admitir, combatimos con este pecado del racismo. Sí. Pero nuestra esperanza está puesta en Dios, de que Él nos va a ayudar para poder ser la diferencia, ser sal en este mundo donde hay tanta oscuridad, tanta miseria, y todo esto se le atribuye por consecuencia del pecado. Uh-huh. Y Mateo, hablando acerca del racismo, tú sabes que esto ha sido un tópico que incluso se ha estado hablando en los debates. Esta semana, el jueves, se tocó este punto acerca del racismo. Pero tú sabes que la sociedad también siempre va a querer tomar las cosas a su propia manera. Uh-huh. Y se han levantado estos movimientos, y uno de ellos que ha tomado bastante poder recientemente por todo lo que ha estado pasando, atribuyéndose al racismo, es el movimiento de Black Lives Matter. Uh-huh. Y interesante que en un mensaje de la serie de sermones que estuvimos hablando hace poco, que has estado predicando en tu iglesia local, de las tinieblas a la luz, mencionaste las siguientes palabras en referencia al movimiento Black Lives Matter.
Y dijiste, Mateo, de la siguiente manera: yo lo puedo decir con toda certeza que sus creencias, que su ideología vienen de los más profundos huecos del infierno. Estas fueron tus palabras en uno de tus sermones que predicaste hace poco. Ujú. Ahora, Mateo, si el objetivo de Black Lives Matter es la igualdad, que es algo que, si lo vemos desde ese punto de vista, es algo bueno, Sí. y podemos decir, oh, yo puedo apoyar a eso. Pero si el objetivo de Black Lives Matter es la igualdad, Mateo, ¿por qué sus creencias e ideologías vienen de los más profundos huecos del infierno? Es que a la verdad, la ideología de ellos va en contra de la voluntad de Dios. O sea, por encima, sí, hay ciertas cosas que podemos decir, wow, ok, qué bueno. Pero, y bueno, ahora ya no lo pueden hacer. Ya no lo podemos hacer de entrar al webpage de ellos y ver sus creencias, qué es lo que creen, porque ya quitaron su credo original. Y eso es muy alarmante. Ahora, pero la ideología de ellos está centrada en el yo. Para empezar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo. Y si vamos a lo que dice la palabra del Señor, el Evangelio, o sea, Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Entonces, alguien puede pensar que esas palabras que yo dije son muy fuertes u ofensivas, pero analizando un poquito más a fondo y más cuidadosamente la ideología de ellos, sí, viene de los más profundos huecos del infierno, que al final del día es una abominación ante Dios. Para empezar, y no quiero más representarlos a ellos o a los fundadores de esta organización, pero si ustedes ven, si vemos las ideologías de ellos son marxistas o socialistas, que hemos visto históricamente, esto lleva a una eliminación de la predicación de la palabra, para empezar. Ok. Y Karl Marx, bueno, sin entrar en muchos detalles, pero la persona que está en casa puede estudiar de esto. ¿Quién fue Karl Marx? O ¿qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? Pero todo esto va, al final del día, los lleva a aborrecer el evangelio. Y aún ya ellos están aborreciendo el evangelio. Uno de los credos hay dos credos o dos pensamientos que ellos tienen que yo los guardé antes que ellos borraran esto de su webpage. Y esto es traducido de esta manera. Ellos dicen: estamos comprometidos a fomentar una red de afirmación queer. Cuando nos reunimos lo hacemos con la intención de liberarnos del férreo control del pensamiento heteronormativo, o más bien de la creencia de que todo el mundo es heterosexual, a menos que él o ella revelen lo contrario. Wow. Yeah. Y ese es básicamente un ataque a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Exacto. Lo ponen de diferentes términos, pero en realidad, ¿quién es el que ha establecido todo eso? Ujú. Dios mismo. Dios mismo. ¿Y dónde se revela todo eso? En su palabra. Claro. Y la otra pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Black Lives Matter? O sea, Exactamente. con Sí. la raza que ellos están representando. Esto y aquí está hablando ya de homosexualidad, de todo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la representación o la justicia de la raza de ellos? Entonces, esa es una. Eso 100% va en contra de la palabra del Señor. Número dos, esto fue el que a mí incluso hasta me dolió cuando lo leí, lo escuché por primera vez. Y ellos dicen: estamos comprometidos a interrumpir el requisito de estructura familiar nuclear prescrito por Occidente. Occidente está hablando aquí de esta parte del mundo, aquí en Estados Unidos. Apoyándonos mutuamente como familias extendidas y aldeas que se cuidan colectivamente unos a otros, y especialmente a nuestros hijos, en la medida en que madres, padres e hijos se sientan cómodos. Ok, al final se oye bien, pero mire cómo comienza primero. Estamos comprometidos a interrumpir el requisito de la estructura familiar nuclear prescrito por Occidente. ¿A qué se están refiriendo ellos? Dios ha establecido la familia como el principio hombre y mujer. Sí. Esto no es algo que Occidente ha enseñado. No es que Estados Unidos ha enseñado. No, esto está en la palabra del Señor.
Esto es algo que ya está escrito. Entonces, para ellos venir y decir que están comprometidos a interrumpir ese requisito, hermano, eso es del infierno. Sí, sí. Eso es de Satanás. Eso no es algo que nosotros podemos apoyar en ninguna manera. So, nosotros entendemos, nosotros tenemos familias, tú tienes tu hijo, apenas acaba de cumplir 1 año, yo tengo dos niñas, una va a cumplir 5 años el otro mes, una apenas acaba de cumplir 6 meses. Entonces, para mí, cuando yo veo a estas muchachas, a estas niñas, me alegro porque Dios me unió a mí con mi esposa para que ellas nacieran también. Entonces, ¿cómo esta organización está dispuesta a desmantelar, a quebrar, a interrumpir ese núcleo? No se puede apoyar. Y como dije al principio, la sociedad en estos días está redefiniendo lo que Dios ya ha establecido en su palabra. ¿Ya? Y lo que es la iglesia, Sí. el núcleo familiar. Ya. Y el otro punto de que ellos tocan bastante es el gobierno, las autoridades civiles. Uh-huh. Y también otro punto es cómo ellos han tratado de abolir lo que es el sistema de la autoridad, Yeah. la policía en Uh-huh. este caso, y Sí. lo atribuyen por el racismo de que muchos policías han matado a personas afroamericanos. Uh-huh. Afroamericanos. Entonces, Y es una lástima, una gran tristeza que eso ha pasado. sí, es una gran tristeza, y nosotros en realidad sentimos el dolor por las familias que Uh-huh. han sido afectados por todo esto, pero al final del cabo todo esto se le atribuye por la consecuencia que entró a este mundo, Uh-huh. el pecado, Yeah. como dijiste al principio. Y bueno, es una organización que está avanzando su agenda, y de cierta manera hasta los políticos han tratado también de infiltrarse, de ayudarles para poder proseguir con su agenda, y ahí todo esto quita nuestra dependencia de Dios, Sí. y eso es lo más triste, de que ellos están confiando en sus propias afirmaciones que han establecido, están confiando en el hombre, confiando en sí mismo y buscando una solución que no la van a encontrar, Uh-huh. y solamente esta solución se puede encontrar a través de Cristo Jesús, Sí. y ya está revelada en su palabra. Uh-huh. Y me gustan las palabras del pastor Richard Coward, y en una ocasión él dijo: no hay solución política para lo que aqueja a este mundo. No hay una solución humana al problema. No existe un análisis cultural, comentario, programa social que pueda arreglar lo que está mal. Uh-huh. La iglesia evangélica debe darse cuenta de que la justicia social no es la respuesta al problema del racismo. La razón por la cual no es la respuesta es porque el racismo ni sus innumerables efectos no es el verdadero problema. Uh-huh. Entonces, Mateo, ¿cuál es el verdadero problema? Somos nosotros, Sí. el hombre. Nosotros amamos el pecado. Yeah. ¿Y cómo puedo decir eso, que amamos el pecado? Bueno, sí, lo amamos, Yeah. porque está en nuestra naturaleza de ser atraídos al pecado. Yeah. Y es bastante triste, y yo creo que nosotros como iglesia del Señor debemos estar al tanto de todas estas cosas. Uh-huh. No solamente seguir lo que lo dicen los medios sociales, lo que dice LeBron James o Deshaun Watson. Tú Yeah. sabes que todas estas celebridades como Uh-huh. Jay-Z, Beyoncé, Yeah. toda esta gente andan promoviendo esta agenda, Uh-huh. y sobre todo atrayendo a su audiencia. Sí. ¿Y cuál es la audiencia de ellos? Los jóvenes. Los jóvenes. Y desafortunadamente muchos jóvenes, incluso en las iglesias, siguen a estas celebridades, a estas personas, y sí admiramos sus talentos de muchas de estas personas, pero en sí de que yo voy a poner voy a seguir sus convicciones, ya eso es otra cosa. Uh-huh. Y creo que esto ha sido un punto muy importante tocar, y me alegra, Mateo, de que hemos podido tocar este segmento, de lo cual es la justicia social y el racismo. Sí. Y vamos ahora a
seguir adelante. Ya nos quedan solamente 2 segmentos más. Así, Mateo, ánimo. Ya vamos ya casi terminando. Y ánimo a la audiencia para que nos aguante. Sí, que nos aguante, sí. No, y les agradecemos a todos que ya de una sola vez que van a estar escuchando este panel de preguntas y respuestas. En realidad esperamos de que sus vidas sean bendecidas y que puedan ser educados sobre estos temas que son muy importantes hoy en estos días.